Es nuestra predicación expositiva número 25 y la titulamos así: Amados bajo fuego, como subtítulo: Perseguidos por voluntad y gloria de Dios. Bien, hermanos, continuando entonces con la exposición de este texto, hemos visto que Pedro está tratando la relación que hay entre el sufrimiento de los cristianos con el fin de los tiempos. Él está haciendo ver que hay un juicio que es cierto, seguro, que va a venir, que va a ser motivo de alegría para nosotros y motivo de tristeza para el mundo, pero también nos está diciendo que ese juicio ya empezó, y pues es un poco difícil, pero si partimos de lo que aprendimos en la introducción, ¿se acuerdan? De ya pero todavía no, ya pues puede ser más llevadero. Hay muchas cosas, especialmente de la escatología, es decir, de aquello relacionado al fin de los tiempos, que la Biblia presenta con ese lenguaje, cosas que están descritas como si fuesen a ocurrir en un futuro lejano o inminente, mejor dicho, pero a la vez se presenta como cosas que están pasando ya. Bien, entonces el apóstol Pedro está usando ese lenguaje y nos está exponiendo las razones por las cuales los que son hijos de Dios están asumiendo duras persecuciones, porque vienen preguntas: ¿por qué? Si somos nosotros, real sacerdocio y todo lo que ya sabemos, ¿por qué entonces el fuego viene de esta manera? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Será que nosotros hemos pecado? Entonces, y por otro lado, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? ¿Hay que reprender algún espíritu de persecución? ¿Hay que arrepentirnos por un pecado porque eso puede ser una consecuencia de un pecado? En fin, entonces en esta sección Pedro va a hablar sobre las razones que hay detrás de las duras persecuciones que se estaban desatando, y a la vez aconseja sobre las actitudes adecuadas para recibir esas persecuciones que ya empezaban a desatarse. Bueno, vamos a exponer esta enseñanza en dos partes. La primera vamos a verla del 12 al 15, evaluando nuestro sufrimiento. Y la segunda, vamos del 16 al 19, encomendándonos en las dificultades. Comencemos, primer punto, evaluando nuestro sufrimiento, versículo 12 al 15, leamos el 12. Dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Démonos cuenta que Pedro habla al corazón de los hermanos dispersos, recordándoles algo que sirve como un aliciente, un consuelo. Dios nos ama. Les recuerda cuán amados son para Dios y para el mismo Pedro como pastor. Algo que ya hemos visto en secciones anteriores. Por ejemplo, miren 1:6, había dicho: ustedes en eso se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Ya había hablado de él en ese sentido, ¿no? Pero les recuerda cuán amados son. En otras palabras, están pasando pruebas, tribulaciones y dolor, no significa que Dios haya dejado de amarlos. Siguen siendo amados por Dios. El amor de Dios no cambia ni depende de las circunstancias. Bien, por eso entonces no debían sorprenderse
del fuego de la prueba que les había sobrevenido. Es un silogismo falso decir que si Dios me ama, entonces no puedo sufrir. ¿Sí? O sea, silogismo es como armar un pensamiento que depende de una línea de otra. Si Dios me ama, entonces no puedo enfermarme. La Biblia no enseña eso, pero eso es lo que se enseña en el falso evangelio. Realmente lo que está diciendo, si Dios me ama, sufro. Es por el contrario que está enseñando el apóstol. O en otras palabras, Dios me ama y estoy sufriendo, no quita la primera realidad, Dios me sigue amando. Y desde otro punto de vista, el hecho de que Dios me ame no significa que cuando yo sufra está ocurriendo algo extraordinario, raro, único, extraño, arbitrario. No. Parece que, hermanos, algunos comentaristas cuando ven, por ejemplo, la palabra que dice no se sorprendan del fuego de la prueba que arde, algunos comentaristas piensan que Pedro está haciendo alusión al incendio de Roma. Fue un suceso terrible que ocurrió bajo el reinado de Nerón. Ese hombre, un sociópata, un loco, él quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces, algunos comentaristas asocian estas palabras como si fuera una indirecta o una manera en clave de decir, o sea, no teman por lo que les ocasionó haber sido culpados del incendio de Roma. Claro, porque por ese evento Nerón usó como pretexto el suceso para desterrar y perseguir a los cristianos, y desde ahí se desató la persecución contra el cristianismo que duró más de 200 años. Desde ahí todos los mártires más recordados, los eventos más sanguinarios, inhumanos, plasmados hasta en arte, en pinturas, libros y demás, fueron a partir de ese tiempo. Y parece que los cristianos les había tomado eso por sorpresa. De hecho, el apóstol está usando el mismo término, sorpresa, el mismo término de sorpresa que usó arribita. Y recordemos, 4:4. ¿Se acuerdan? A ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos. ¿Se acuerdan cuando los amigos mundanales se extrañaban de que los cristianos ya habían abandonado todo con lo que antes se gozaban? Bueno, están usando la misma palabra. Así como los del mundo se extrañaban de que los cristianos ya no iban con ellos, los cristianos estaban extrañando de estar pasando por pruebas. Entonces, Pedro les dice, no les tomen por sorpresa lo que les está ocurriendo, como si fuera un suceso inexplicable o único en la historia de la humanidad. Por el contrario, que esa prueba intensa sirva como una oportunidad para sentir verdadero gozo. Veamos el 13, nos vamos al texto. Dice, antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Esto es algo difícil de pedir, que ya estudiamos alguna vez cuando vimos Santiago. ¿Cómo es posible que Dios pida que nos alegremos cuando estamos siendo probados? Cuando estamos siendo arrastrados por el trillo de la tribulación y Dios nos pide estar regocijados. ¿No es eso una especie de cuadro psiquiátrico, ponerse feliz mientras está sufriendo una persona? No, hermano, precisamente es una de las señales de un cristiano, porque vamos a darnos cuenta
que el cristiano puede gozarse en el sufrimiento cuando ese sufrimiento viene de la voluntad de Dios, y más específico aún, de algo que yo estoy haciendo bien. Es decir, si yo estoy obedeciendo al Señor y aún así me está yendo o me está ocurriendo algo difícil, eso debe ser para mí motivo de gozo. O por otro lado, si la persona estaba haciendo la voluntad de Dios y dando testimonio íntegro y aún así sufría, entonces sí debía gozarse. Ahorita vamos a ver, Pedro no está diciendo que todo sufrimiento es motivo de gozo. No todo sufrimiento es motivo de gozo. No todo sufrimiento le da gloria a Dios. Bien, por eso dice: sientan verdadero gozo cuando ustedes se percaten que están participando de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué sufrió Cristo? Básicamente por la verdad. Si como cristianos sufrimos por la verdad, estamos participando de aquello que Cristo también sufrió. ¿Me hago entender? Ahí nos podemos gozar porque nos estamos identificando con Cristo en su sufrimiento. Bien, entonces Pedro está diciendo: lo que a ustedes les está ocurriendo, ese fuego de prueba, es por ocasión al hecho de ser cristianos, y precisamente por eso es que es una buena señal de que ustedes son uno con Cristo. Así que si están sufriendo como Cristo sufrió, gócense. Si nos identificamos con Cristo en su sufrimiento, tengamos por seguro que nos identificaremos con Cristo en la revelación de su gloria, cuando Él regrese. Romanos 8:17. Dice: y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dicho de otra manera, sufrir con Cristo es una evidencia, una señal pública de que seremos glorificados como Él también lo fue. Y Pedro habla esto con autoridad. Miren Hechos 5:41. En ese pasaje, ¿se acuerdan cuando el Sanedrín arrestó a los apóstoles, a los 12? Dice la palabra que los azotaron y los tuvieron encerrados prácticamente toda la noche, y al otro día, heridas sus espaldas, estaban felices. A eso es que Pedro se está refiriendo, porque fue por causa de Cristo. Felices. Pedro mismo había experimentado personalmente el gozo de sufrir por la causa de Cristo. Eso que ahorita se está viviendo por parte de la iglesia perseguida, que puede causarle sufrimiento y dolor físico, realmente le causa gozo, porque es una señal de que ella es una con Cristo. Y cuando Cristo regrese, aquel día, la gloria que los profetas vieron de lejos, la gloria que Jesús recibió en su resurrección, será vista por todos. Mateo 24:30, dice que los reprobados, los impíos, los inconversos o incrédulos verán a Cristo, y será para ellos una causa de gran lamentación. Pero para los cristianos hay que ver es primera de Pedro 4:13. ¿Cuál es primera de Pedro 4:13? ¿Qué dice? ¿Cuál es la reacción de los cristianos cuando vean a Cristo regresar? Gran gozo, gran alegría. Se gocen con regocijo. Para los cristianos, la venida de Cristo será el motivo de una gran alegría, y el término que se usa significa que andarán llenos de júbilo, literalmente gritos de júbilo, porque se acabó. Punto final
a toda aflicción. Y ahí está el Señor. Entonces, por paradójico que sea, aquellos que Dios ama serán perseguidos por el mundo. Y no nos debe extrañar eso, porque es un patrón repetido durante toda la historia de la redención. Ismael se burlaba de Isaac. Hasta en Gálatas vimos que se usó ese caso como un ejemplo de persecución, cuando los hijos de la carne, de la esclava, persiguen a los hijos de la libre, los hijos de la promesa. Cuando Saúl persiguió a David, los hijos de la serpiente siempre persiguiendo a los hijos de Dios. El Sanedrín en contra de Esteban, etc. El pueblo de Dios ha tenido que resistir la embestida por parte de la simiente de la serpiente desde los días de Abel. Caín persigue a Abel. Entonces, hermanos, no se sorprendan, no les parezca cosa extraña. Sí, eso es lo que les está enseñando el apóstol Pedro a los peregrinos. Versículo 14, volvamos a Pedro. Si son vituperados por el nombre de Cristo, ustedes son dichosos, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Si los hermanos dispersos se hallaban sufriendo vituperios, ¿qué es un vituperio? Bueno, el término vituperio, por lo menos el que usa el apóstol en griego, se refiere a insultos y a reproches públicos que buscaban ponerlos en ridículo. Eso es un vituperio. No solamente es que le digan a uno groserías por causa del evangelio, sino que también las personas traten de ridiculizar públicamente a los cristianos. Eso es vituperio. Ellos estaban sufriendo vituperios, pero a causa del nombre de Cristo. Si ese vituperio se recibe a causa del nombre de Cristo, ¿qué dice el pasaje? Entonces ustedes son realmente bienaventurados, dichosos, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Miremos un texto anterior, habla un poco de ello. Dice 3:14, algo que vimos hace poco, dice: pero aún si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados. ¿Sí? O sea, vemos que esto es algo muy interesante de Pedro. Una de las cosas más llamativas de él en ese estudio que estamos haciendo de este libro impresionante es que prácticamente él habla lo mismo, pero cambia la perspectiva, el enfoque, y al cambiar el enfoque y la perspectiva nos alumbra más el panorama. Esto ya lo habíamos visto antes, pero aquí lo estamos viendo con otro enfoque muy interesante. Y a propósito, un paréntesis aquí entre nosotros. Miren el versículo 13, 4:13. Dice: ósense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, ¿no? Versículo 14, al final dice: bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y ahora miren versículo 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifica a Dios. He ahí la Santísima Trinidad, hermanos. En esa sección el apóstol Pedro está mostrando la Trinidad. Es decir, los hermanos perseguidos eran trinitarios. Obviamente el concepto de Trinidad se desarrolló posteriormente, pero las verdades trinitarias son absolutamente reveladas, y precisamente ello era lo que ocasionaba la persecución.
Cierro el paréntesis. Lo que Pedro está diciendo es: ustedes están sufriendo vituperios por la causa de Cristo, pero hermanos, ustedes no están solos. El Espíritu Santo está con ustedes. Y el Espíritu Santo está con ustedes para darles serenidad, valentía frente a la hostilidad, aún frente al martirio. Y miren esa expresión es única en toda la Biblia: Espíritu de gloria y de Dios. Otras traducciones dicen glorioso Espíritu de Dios. ¿Por qué Pedro usa ese juego de palabras de esa manera? La mejor traducción es así: el Espíritu de gloria y de Dios. Él lo que les está diciendo es: ¿se acuerdan de la nube de gloria del tabernáculo? Esa nube que llenó el templo, que nadie podía entrar a servir porque no dejaba la nube de la gloria de Dios. Lo que Pedro está diciendo es: el Espíritu Santo reposa en ustedes, así como la gloria llenaba el tabernáculo, ahora los llena a ustedes. Cuando ustedes son perseguidos, vituperados, esa capacidad para resistir con mansedumbre, con sobriedad, con tranquilidad, con valor, con serenidad, es por esa gloria que los llena, porque Dios está de manera especial a su favor. Impresionante. Eso explica tantos mártires que incluso al final de su último suspiro, bajo las llamas de la hoguera, o los que estaban siendo rasgados por leones, decían palabras que todavía duran, hermanos. ¿Cómo fueron a tener una inspiración tan impresionante en ese último instante? Porque la gloria de Dios los llenaba. La gloria de Dios los capacitó para resistir con valor. Por eso les está diciendo Pedro: no teman, si inclusive tuviesen que asumir el martirio, el Espíritu Santo está con ustedes, y el Espíritu de gloria. Impresionante. Dice Pedro: por parte del mundo, pues Dios es blasfemado. ¿Sí? Anote ese pasaje, Hechos 28-22. Pero por parte de ustedes, el nombre de Cristo es glorificado. Y abro otro paréntesis. Nos hemos dado cuenta que Pedro es muy teocéntrico. Habla más de Dios Padre que de Dios Hijo, por lo menos en cuanto a las veces que lo menciona. Pero no significa que Pedro sea arriano. ¿Qué son los arrianos? Como los testigos de Jehová, que ellos aseguran que Dios es único y Jesús es Miguel, o un Dios de menor categoría, pero no merece ser adorado. Básicamente eso es. Porque si adoráramos a Jesús, entonces sería idolatría, dicen los arrianos. Pedro es arriano. Pedro está diciendo que Jesús es digno de gloria, que Jesús puede ser glorificado tanto como el Padre. Dice: para que glorifique a Cristo, el nombre de Cristo. El contexto está hablando del nombre de Cristo. Ustedes son perseguidos por el nombre de Cristo. Bueno, en ese nombre le dan gloria a Dios cuando sufren vituperio por la causa del nombre. Y también ya lo había hecho, miren el 11, en la parte final: para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio. ¿Sí? Ese pasaje pues está hablando del Padre, pero también aquí, al colocarnos tan equiparados, se le está dando gloria también a Cristo. Pedro glorifica a Cristo. Cierro el paréntesis, importante. Bueno, entonces, hermanos, ellos estaban siendo vituperados por la causa del nombre y por lo tanto no debían tener miedo. El Espíritu Santo estaba con ellos. El mundo blasfema, pero ellos están glorificando al Padre y al Hijo. Pero hay algo de lo cual sí deben cuidarse.
sí debían cuidarse y nosotros también. Miremos el 15. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. Cuidar el testimonio. Si alguno de ellos se hallaba padeciendo por haber sido descubierto practicando un delito, un acto indecente o chismes, eso no va a traerle gloria a Dios, ni tampoco van a decir es que me están persiguiendo por ser cristiano. Por el contrario, eso es un motivo de deshonra del nombre de Cristo. Se hace llamar cristiano, pero está siendo tratado como alguien del mundo. Entonces está diciendo Pedro que con ustedes no sea así. A propósito, él habla de meterse en lo ajeno, ¿no? Anote ese pasaje. Segunda de Tesalonicenses 3:11 al 12. Son de esas personas que les gusta estar pendiente de lo que hacen los otros, los hermanos, como supervisándolos, imponiendo sus pensamientos, y empiezan a correr rumores sobre lo que hacen los hermanos. Eso es intrometerse en lo ajeno. Cada vez que un cristiano siente estar cruzando por alguna especie de persecución, lo primero que debe hacer es examinarse a sí mismo para ver si la causa de la persecución es el evangelio o un pecado propio, un acto, una actitud carnal. Por ejemplo, en los días de hoy, ¿cuántos creyentes aseguran haber huido de iglesias donde recibieron supuestos abusos de disciplina, cuando realmente habían sido amonestados constantemente por entrometerse en lo ajeno? Y se fueron como víctimas, cuando realmente merecían y ameritaban ser, por ejemplo, excomulgados. Otro ejemplo, ¿cuántos trabajadores cristianos son despedidos por ser holgazanes en sus labores? Y porque mientras están trabajando, están dedicados a controvertir sobre opiniones en el trabajo. Él no puede decir es que me despidió por ser cristiano. No. Se está despidiendo, la persona fue despedida por no haber dado buen testimonio en lo que respecta al cumplimiento de sus labores. Bien, en pocas palabras, Pedro no quiere que cristianos sean culpables de actos pecaminosos, y si son culpables de algún pecado, que luego no se victimicen, porque si es por pecado, entonces sí debe avergonzarse, de eso sí avergüéncese y de eso sí arrepiéntanse. Bueno, pero si es por la causa de Cristo, no. Ahí sí son bienaventurados. Bueno, entonces el primer punto fue ese, evaluando nuestro sufrimiento, examinando por qué, ¿sí? No como quien pregunta o cuestiona por qué Dios, sino mirando si yo mismo lo he ocasionado. Si es por la causa de Cristo, entonces soy bienaventurado. Pero si es por algo que cometo que es pecaminoso, debo arrepentirme y avergonzarme. Bueno, segundo, encomendándonos en las dificultades. Verso 16 dice: pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Wow. El otro sí avergüéncese, pero el que sufre por ser cristiano, no, glorifica a Dios por ello. Si alguno de los hermanos estaba padeciendo por tener un espíritu abnegado, como hemos visto en la sumisión cristiana, por mantener una buena conciencia en sus tareas, en pocas palabras, por ser cristiano, pues no tiene nada de qué avergonzarse. Ahorita ¿qué dijimos? ¿Qué eran los vituperios? Insultos, reproches públicos para ridiculizar, para avergonzar. Bueno, si la gente del mundo pretendía avergonzarlos por ser cristianos, ¿qué les dice Pedro? No sientan vergüenza si están siendo vituperados por la causa de Cristo, porque nuestro honor no depende de la aprobación de la gente. Es más, si estamos siendo deshonrados o vituperados, es una oportunidad para dar gloria a Dios.
Dice la flechita, no temas, sino que glorifica a Dios en ese mismo nombre. Bueno, leamos 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Serán prosperados. ¿Sí? ¿Será que estoy leyendo la de los testigos de Jehová? No. ¿Serán que bendecidos en la salud? ¿Qué dice? Perseguidos. 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 El Señor, por su nombre glorioso, nos hace diferentes al mundo. Esa es precisamente esa diferencia es la que no tolera el mundo. El mundo le encanta hablar de tolerar las diferencias, pero no es cierto. Ellos solamente aman a los suyos, pero odian a los que no son como ellos. Anote otro texto, Juan 15:18 hasta 16:4. 15:18 hasta 16:4. O sea, leen de largo. Sigamos adelante. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Hermanos, ese es de los versículos más, no sé cómo explicarlo, es como una especie de cuadro que describe nuestra realidad durante todas las generaciones. El juicio de Dios comienza en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Un templo, un tercer templo supuestamente. ¿Qué ha estado enseñándonos el apóstol Pedro, hermanos? Primera de Pedro 2. Dice: ustedes también sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para hacer un sacerdocio santo. ¿Cuál casa? La iglesia. La iglesia universal es la casa de Dios. El juicio comienza en la iglesia. Pero saben, el juicio para la iglesia no es un juicio de condenación, porque para los que están en Cristo no hay condenación. Aquí lo que significa es, así como la salvación futura, la glorificación, comienza a manifestarse en la vida presente, o sea, yo tengo la convicción de que yo soy salvo, y el Espíritu Santo me da fruto que demuestra ello, ¿cierto? O sea, una realidad futura ya es visible desde el presente. Pues de ese mismo modo, antes de que llegue el juicio futuro sobre todas las naciones, el Señor comienza juzgando a su propio pueblo en el presente. ¿Me hago entender? En ese sentido, la persecución es la máxima expresión o el máximo nivel de juicio que la iglesia puede experimentar. Pero no es un juicio para destruir o condenar, porque por el contrario ha servido para ocasionar los avivamientos más impactantes en la historia de la humanidad. La persecución entonces es un filtro para reconocer a los que son hijos de Dios y a los que no. La tribulación, la prueba, todas las cosas difíciles, dificultades y vituperios, y que una persona no resista, precisamente es dado por Dios para servir como filtro. Entonces, ahora lo que Pedro dice: pues hermanos,
Si este es el destino de los cristianos en esta vida, ser pasados por un juicio, por un fuego de prueba temporal, ¿ustedes qué se imaginan que será el fin de los que no obedecen al Evangelio? En otras palabras, ni siquiera el sufrimiento de los mártires se compara con el castigo eterno de los impíos. Anote este pasaje, Hebreos 6:8. Y para reforzar la idea, el apóstol Pedro cita Proverbios y dice: si el justo se salva con dificultad, ¿en dónde quedará el impío y pecador? Es muy triste saber que hay algunas personas, algunos predicadores, que toman ese versículo no para hablar de la realidad de la persecución, sino para debatir si impío y pecador son dos cosas diferentes. Es que impío es esto y pecador es esto, y empieza a diferenciar. Hermano, perdiendo tiempo en términos realmente. Cuando la intención de Pedro no es diferenciar entre pecadores e impíos. Por el contrario, Pedro nos está colocando en la misma línea, en el mismo grupo de reprobados. ¿Quiénes son los impíos y pecadores? ¿Un mismo grupo de qué? ¿Qué decía arribita? De desobedientes del Evangelio, es lo mismo. Como ponernos a diferenciar entre impío, injusto, inicuo, pecador, y son distintos tipos de pecados. Hermanos, son sinónimos, sencillamente. Bueno, entonces, por un lado, Pedro no está interesado en diferenciar entre tipos de pecadores. Igual todos los pecadores están reprobados o condenados. Por otro lado, eso no significa que es imposible tener seguridad de la salvación propia. Porque ahí dice que si el justo con dificultad se salva, o sea, es tan difícil que nadie puede estar seguro que es salvo. Tampoco, no es cierto. No está enseñando que sea imposible construir una sana seguridad de salvación. Y tercero, tampoco está enseñando Pedro que la salvación se gana mediante esfuerzos extravagantes. O sea, el justo se salva con dificultad. O sea, hermano, haga estas cosas que son difíciles para que sea salvado. Pedro no está enseñando eso, hermanos. La interpretación del texto tiene que sujetarse a lo que estamos viendo en el contexto de todas estas enseñanzas. Lo que Pedro sencillamente está diciendo es: todos los que son justos, o sea, salvos, o sea, miembros de la casa de Dios, o sea, amados, son los mismos términos para el mismo grupo de escogidos de Dios. Ellos vamos a tener que asumir distintas faenas, distintas tribulaciones. Tenemos que cruzarlas en este peregrinaje. Es imprescindible. Hechos 14:22. Es necesario que por medio de distintas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. Entonces eso es lo que está diciendo: el justo con dificultad se salva. ¿Sí? O sea, tiene que cruzar un camino angosto, diría Cristo. ¿Bien? Ese es el enfoque del texto, no otra cosa. Y versículo 19 dice: por eso los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden su vida al fiel Creador, haciendo el bien. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? La voluntad de Dios incluye sufrir. Ya lo habíamos visto en unas predicaciones atrás. Pero cuando Pedro dice sufrir según la voluntad de Dios, es lo que estamos viendo. Cuando un cristiano sufre vituperios por ser cristiano, no porque sí merece vituperio o juicios o ¿sí? consecuencias, no, por ser cristiano. Eso es sufrir según la voluntad de Dios. Cuando sufrimos aunque estamos obedeciendo la palabra, aunque estamos siendo las esposas sumisas con un marido abusivo o impío, incrédulo, los maridos siendo guías de su hogar, el criado, ¿se acuerdan? Que era sumiso frente al amo, que era brusco, el que estaba siendo sentenciado por un tribunal de manera injusta, por un emperador que los estaba culpando de un incendio, ¿sí?
O sea, eso es sufrir según la voluntad de Dios. Entonces, si estamos sufriendo según la voluntad de Dios, o cuando vayamos a sufrir de esa manera, ¿qué es lo que debemos hacer? Encomendarnos a Dios, encomendar el alma a nuestro fiel Creador. Esa palabra encomendar es un término bancario, significa depositar para salvaguarda y protección, como dejando en el banco un depósito y ahí pues quede salvaguardado el dinero, que no lo tenga yo pronto bajo el colchón, sino allá en el banco. Entonces, encomendar el alma es eso, o sea, colocar ante el Señor nuestra alma, nuestra vida, cualquiera sean las consecuencias o la finalidad de lo que estamos pasando. ¿Y qué más significa encomendarlo? No solamente es una actitud de abnegación, de estar dispuesto a asumir lo que sea necesario. ¿Qué más dice Pedro? Haciendo el bien, perseverar haciendo el bien. Esto ya lo había dicho antes, 3:17. Dice: es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Se acuerdan? Ya lo había dicho antes. Si estaban afrontando la persecución por causa del nombre, no significaba que el mundo los estaba derrotando, ni tampoco que estuviesen siendo purgados porque eran muy malos. Entonces las tribulaciones es para sacar todo el pecado. O sea, no, hermanos, no necesariamente. Pues hay un propósito de Dios de purificarnos, porque hemos visto que vemos nuestra maldad saliendo a flote, ¿no? Pero no significa que a través de las tribulaciones Dios perdone pecados, porque eso solamente lo hace la sangre de Cristo. Bien, más bien, si están sufriendo persecución o si la estaban pasando, era una oportunidad de que ellos comprobaran por sí mismos que habían sido escogidos por Dios para ser uno con Cristo. ¿Sí? Porque se estaban identificando con Cristo hasta en el sufrimiento. Así que la persecución es un medio para fortalecer la seguridad de la salvación. O sea, usted nunca va a ver un mártir diciendo: Dios, ¿por qué me haces esto? Perdóname si he pecado. Nunca usted va a ver eso. En cambio, ¿qué sí vemos? Mártires diciendo palabras de alabanza tan impactantes que solamente alguien seguro de quién es las puede decir. El mismo Esteban, lo están apedreando injustamente y se arrodilla y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, diciendo las mismas palabras de Cristo. Eso fortalece la seguridad de la salvación, la persecución. Y a la vez es una oportunidad para los que son falsos convertidos, desobedezcan lo que Dios les ha dicho, cuál es su voluntad. Los falsos convertidos no van a tener disposición para obedecer, más bien van a preferir desertar, porque la aflicción es un filtro para que no continúen teniendo el nombre de Cristo cuando no son cristianos de verdad, porque no glorifican a Dios por medio de la obediencia, sino que lo deshonran por medio de su vida mundanal. Entonces la aflicción sirve como filtro. ¿Bien? Para terminar, vamos a decir algunas aplicaciones. Vamos a decir 3 aplicaciones. Primera, aunque Dios nos ama, no significa que estamos eximidos de sufrir. Por el contrario, Él mismo usará las diversas dificultades para moldearnos a la imagen de su Hijo, para purificarnos de la escoria restante de nuestro viejo hombre y para enseñarnos a amarlo cualesquiera sean las circunstancias. Bien, a decir verdad, hermanos, si este amor no es suficiente para motivarnos, para entregarnos por completo, nada más podrá hacerlo. Bien, segunda aplicación: ¿de qué manera nos preparamos para afrontar la persecución? En resumen de todo lo que hemos visto. Primero,
Demos por sentado que la persecución va a venir. Cuando llegue no nos va a tomar por sorpresa. ¿Sí? Tan cierto como la muerte y la realidad del sufrimiento, un día las pruebas también van a llegar a su fin. ¿Sí? Entonces preparémonos para el encuentro con nuestro Rey, para que ese día lo contemplemos con gran gozo. ¿Sí? Así que cuando la tribulación toque nuestra puerta, podremos gozarnos por el Espíritu Santo que nos hace uno con Cristo y que nos capacita para resistir piadosamente el sufrimiento. Y de otra manera afrontamos el sufrimiento evaluando que lo que detona ese sufrimiento no sea una culpa personal, porque si el sufrimiento es ocasionado por una culpa personal, no digan que es una prueba enviada por Dios. Las pruebas enviadas por Dios vienen para probar la fe, la obediencia, ¿sí? La piedad, la paciencia, pero no se trata de una prueba enviada por Dios si es una consecuencia de un pecado que la persona ha cometido voluntariamente. Eso no es padecer como cristiano. Bien. Y lo último para afrontar la persecución es imitar a Cristo en la cruz. Cristo en la cruz en Lucas 23:46 dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que Pedro está diciendo: encomendemos nuestras almas al fin creador. Última aplicación. Estamos en días donde cualquier impío se hace popular por hablar de amor, donde muchas congregaciones crecen por multitudes de cristianos nominales, o sea, mero nombre nada más. Pues esto es oportunidad para recordar que llevar el título de cristiano conlleva una gran responsabilidad. No podemos maquillar el Evangelio al hablar del juicio de Dios. Cuando hablamos del Evangelio, necesariamente debemos incluir el juicio. No coloreamos la cruz como si el sufrimiento fuera algo que se puede evadir por medio de tener mucha fe. No olvidemos, por el contrario, que la tribulación va a servir como un filtro para que la iglesia esté conformada por los que realmente son de Cristo. Bien, les pregunto, hermanos, todos nosotros preguntémonos: ¿nuestra profesión de fe es motivo de gloria para Dios donde sea que estamos?